El Ejército de Liberación Nacional propuso al gobierno de Iván Duque un cese al fuego bilateral en Colombia. Según un comunicado difundido el martes, se contemplan 90 días respondiendo al llamado de la ONU a reducir la violencia en los conflictos del mundo ante la magnitud de la emergencia de la pandemia de nuevo coronavirus. El ELN ya había suspendido sus actos de guerra entre el 1 y el 30 de abril. Ya había pedido al gobierno negociar durante ese tiempo, pero el llamado fue desatendido según la guerrilla. En su anuncio, el grupo rebelde señala que la tregua crearía un clima de distensión humanitaria favorable para reiniciar los diálogos de paz, suspendidos desde hace más de un año tras un mortífero ataque con coche bomba contra una academia policial. Duque respondió en Twitter que nunca dejará de cumplir el deber constitucional de enfrentar la criminalidad en todo el territorio y tildó al ELN de grupo terrorista. Además, reiteró su exigencia de liberación de secuestrados, una de las condiciones que ha impuesto para retomar las negociaciones. En tanto, el gobierno extendió las medidas de aislamiento en el país ante el aumento de casos y muertes por COVID-19. Extender el concepto del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 1 de agosto, pero con unas modificaciones que son importantes en lo que tiene que ver con recuperación de vida productiva y también de otros espacios de calidad de vida. En un proceso gradual de reapertura económica, Duque anunció que los municipios con pocos o ningún caso del nuevo coronavirus podrán abrir restaurantes, teatros y gimnasios con algunos protocolos. La justicia también ordenó al gobierno de Duque aliviar la orden de encierro para los adultos mayores, que tenían más restricciones que el resto de los colombianos y que regían en principio hasta el 31 de agosto. Ampliado en varias ocasiones, el confinamiento obligatorio no ha frenado los decesos y las contaminaciones por el nuevo coronavirus. La pandemia ha dejado más de 4.300 muertos en Colombia y más de 124.000 contagios desde el 6 de marzo. Nueva Agencia de Seguridad Nacional en Hong Kong. El gobierno chino inauguró el miércoles las oficinas del nuevo órgano, una semana después de la implementación de una estricta legislación. Una placa con el nombre de la Agencia de Seguridad fue descubierta en un acto con presencia de funcionarios del gobierno y la policía local. La policía bloqueó las carreteras cercanas al edificio y lo rodeó con pesadas barreras llenas de agua. Pekín impuso una nueva ley de seguridad en Hong Kong la semana pasada contra actos de subversión, secesión, terrorismo y colusión extranjera. El contenido de la ley se mantuvo en secreto hasta su promulgación y pasó por alto la legislatura de Hong Kong. China ha dicho que tendrá jurisdicción sobre los casos más graves, derribando los bloqueos legales que tradicionalmente han existido entre sus tribunales y el Poder Judicial de Hong Kong. Esta nueva legislación incluye la autorización para que el aparato de seguridad china trabaje abiertamente en Hong Kong con poderes para investigar y enjuiciar delitos de seguridad nacional. La ley es el cambio más radical en las libertades y autonomía de Hong Kong desde que el Reino Unido devolvió el territorio a China en 1997. Identificados los restos de uno de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en 2014. Autoridades mexicanas informaron el martes que 6 piezas óseas encontradas en una barranca del sureño estado de Guerrero corresponden a Cristian Alfonso Rodríguez, quien al momento de desaparecer tenía 19 años. Que se han realizado otros hallazgos en un perímetro cercano al lugar donde hubo estos hallazgos, que será de la misma manera enviados estos restos a la Universidad de Innsbruck para su análisis genético. La Universidad Austriaca de Innsbruck ya había identificado a otro de los estudiantes, Alexander Mora Venancio, cuyos restos fueron hallados en el río Cocula. La barranca La Carnicería está a 800 metros del río, donde según la investigación del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, los restos de los 43 estudiantes fueron arrojados después de ser calcinados en un basurero. Esa versión fue llamada la verdad histórica, con la que se pretendió cerrar el caso. Con este nuevo hallazgo, como lo señaló el fiscal general de la República, el doctor Alejandro Hertz Manero, la verdad histórica se acabó. Los 43 estudiantes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala Guerrero.
Esa noche, decenas de estudiantes de Ayotzinapa se dirigieron a Iguala para hacerse con autobuses que querían usar en unas manifestaciones, pero fueron baleados por pistoleros y policías corruptos. La versión del gobierno pasado sostenía que los estudiantes fueron desaparecidos por el cártel Guerreros Unidos, al ser confundidos con integrantes de un grupo rival. Queda suspendida la directiva de Voluntad Popular, partido político del opositor venezolano Juan Guaidó. Una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decretó medida cautelar de tutela constitucional consistente en suspender la actual dirección nacional del partido, según el comunicado divulgado el martes. A la vez, la Corte nombró una junta directiva ad hoc en el partido, encabezada por el diputado José Gregorio Noriega, adversario de Guaidó. La nueva directiva, según el fallo judicial, podrá utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de Voluntad Popular, partido fundado por el dirigente opositor Leopoldo López, mentor de Guaidó. El 15 y 16 de junio pasados ya se habían tomado medidas similares contra otros dos de los principales partidos opositores, Acción Democrática y Primero Justicia. Venezuela sostendrá elecciones el próximo 6 de diciembre para renovar el Parlamento, único poder controlado por la oposición. 11 partidos contrarios a Maduro ya han anunciado un boicot contra las votaciones legislativas luego de la designación de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia, una atribución que por ley corresponde al Parlamento, pero que fue declarado en desacato por el propio tribunal. El gobierno estadounidense inició el martes su retiro formal de la Organización Mundial de la Salud. El presidente Donald Trump acusó a la organización en repetidas ocasiones de haber encubierto la magnitud de la pandemia del nuevo coronavirus y dijo que las posiciones de la OMS son muy cercanas a China, donde se detectaron los primeros contagios en diciembre. Con unos $400 millones anuales, Estados Unidos es el mayor donante de la organización que lidera la lucha global contra enfermedades como la polio, el sarampión y epidemias de salud mental. Trump había anunciado el retiro del país desde el 29 de marzo y finalmente notificó su retirada al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, según un portavoz del Departamento de Estado. Muchos críticos del presidente afirman que este anuncio es una distracción para la opinión pública sobre el manejo de la pandemia en Estados Unidos, el país con más muertos por COVID-19 con más de 130,000 fallecidos. El retiro será efectivo en un año, el 6 de julio de 2021, por lo que si Joe Biden, el rival demócrata de Trump en las elecciones de noviembre, gana, podría suspender esta decisión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso este martes reabrir las escuelas a partir de otoño. Esto es lo que ha dicho el mandatario mientras el país se acerca a los 3 millones de contagiados por coronavirus y alcanza los 131.362 fallecidos. We want to reopen the schools. Everybody wants it. The moms want it, the dads want it, the kids want it. It's time to do it. Tras admitir que se trata de una enfermedad horrible, Trump aseguró que a los jóvenes les va extraordinariamente bien, en referencia a las bajas estadísticas de decesos en los casos de contagios de personas jóvenes. Por su parte, la secretaria de Educación destacó que la economía del país está resurgiendo y consideró que las escuelas deben hacer lo mismo. Sin embargo, este martes el principal epidemiólogo del gobierno de Trump, Anthony Fauci, llamó la atención sobre la necesidad de no caer en la falsa confianza de destacar la caída de la tasa de mortalidad sin analizar las demás consecuencias del COVID-19. Según las últimas cifras, Estados Unidos roza los 3 millones de casos confirmados, más de 60.200 en las últimas 24 horas y contabiliza 131.362 muertos, 1.114 más este martes, superando por primera vez desde el pasado 10 de junio los más de 1.000 fallecidos en un día.